Ministerio de Trabajo tiene consigo una delegación departamental. Esa delegación departamental conlleva que está integrada por la unidad o el departamento de inspectores de visitaduría y el departamento de inspectores de conciliación. Internamente él tiene que ir al primer nivel a presentar su denuncia, como él ya finalizó la relación laboral. Entonces, regularmente lo que hace el Ministerio de Trabajo, es decir, la delegación departamental, cuando existe una eh, denuncia aún, bueno, el criterio no es exacto, pues porque tiene criterios, pero lo que hace la inspección es, o la delegación es venir cuando aún está, aún la relación laboral, envían a un inspector de trabajo del departamento o del área de visitaduría, es decir, inspectores que van directamente a el lugar de trabajo. Y cuando ya finalizó la relación laboral, previo a que presente la denuncia correspondiente en el área, lo trasladan a un lugar que se llama cálculo de prestaciones, que creo que fue el documento que sacó, y con ese documento le dicen vaya con su expatrono, con su patrono, y dígale cuánto es lo que le tiene que pagar. Si no regresa, en ese regreso, en esa nueva visita que tenga la inspección, ahí es donde lo trasladan a la persona para que presente su denuncia y ya citen al expatrón. Así es como funciona la inspección. Entonces, hay que ver en dónde presentó la denuncia, ¿vio? Bueno, usted dice que en el área de visitaduría. Sí, exacto, porque ahí salía, incluso hasta abajo decía el nombre del inspector que supuestamente iba a tomar el caso, pero ya hoy que hace una semana y creo yo que no le han notificado nada a él y por lo visto tampoco han como citado al expatrono porque pues no se ha comunicado él con ¿cómo se llama? Con mi novio para decirle si le iba a pagar al final o no, ¿verdad? Sí, lamentablemente, miren, en la inspección ha existido una serie de aspectos ahorita, procesos, despidos, y son muy pocos inspectores que hay. Entonces yo le recomiendo que nos vaya nuevamente a la inspección y diga, pues mire, qué está pasando en mi caso, que gestione. A eso se le llama dentro del proceso jurídico la procuración. Sí, ¿Oye? exacto. Sí, si no, también el tiempo va a pasar y ya de ahí es un poco más complicado, me imagino yo. Así es, Exacto. así es, Gracias, soy yo, licenciado. para servirle. Muy buena tarde a todos. Qué bueno que se estén integrando a la cátedra. Que el Señor Supremo nos bendiga. Deseo hayan tenido un fin de semana excelente el domingo pasado. Yo sé que estamos a miércoles, pero es la primera vez que los miro en la semana, pues siempre me gusta decirles eso. Vamos a dar inicio a las clases en unos 2 minutos. ¿Oyeron, por favor? Gracias, Kimberly. Igualmente, muy buena tarde. Bien, ¿cómo están, jóvenes? Espero estén bien. Vamos a iniciar, como siempre, comenzamos las cátedras. Alguien que me dé un resumen, por favor, de lo que vimos, perdón, el día viernes en la clase. Y para todo aquel que quiera encender su cámara, lo insto, lo invito a encenderla. Así no me siento yo solito que estoy hablando con la pantalla, por favor. Alguien que me dé un resumen de lo que vimos el día viernes, por favor. ¿Están ahí? A ver, mi lady Suseli, muy buena tarde. ¿Me puede explicar usted qué vimos el día viernes, por favor? Buenas tardes, licenciado. El día viernes vimos, no soy mi lady, pero yo voy a dar Gracias, el resumen. gracias, Vimos la Mari. demanda, el concepto y modalidades. También vimos los incidentes, los requisitos esenciales y secundarios de la demanda, también el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, las funciones y competencias contenciosas y los requisitos esenciales.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias por el resumen que nos da. Bueno, habían dos tareas. ¿Se recuerdan ustedes cuál era la tarea? Comparar el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 332 del Código de Trabajo. Muchísimas gracias, Norelki. Y usted nos puede apoyar en comentarnos cómo le fue con esto. Bien, noté que pues en una parte del Código de Procesal Civil decía domicilio y en el otro decía, en el de trabajo, vecindad. También que se adhiere el casillero electrónico en el Código Procesal Civil, pero en el Código de Trabajo no. En el Código de Trabajo se enumeran las pruebas. Y de último, el Código Procesal Civil requiere la firma del demandante y si no tiene, pues firma el abogado u otra persona. En cambio, en el Código de Trabajo, firma el demandante o si no puede, con su impresión digital u otra persona. Muchísimas gracias, Norelki. ¿Alguien más? Licenciado, también en el artículo 332 se pueden solicitar medidas precautorias, Ok. ¿Cómo así, Manuel? el cual no debe levantarse si no se acredita. En la literal H, donde es, ahorita le leo el artículo. No sé si- donde dice, en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, pasando para el efecto acreditar la necesidad de la demanda, el arraigo debe decretarse en todo caso con la solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Alguien más? ¿Qué otra tarea teníamos pendiente? ¿Se recuerdan? Si no estoy mal, era lo de ubicar qué decreto era qué decreto era el que regulaba eso de los casilleros electrónicos. Yo encontré, no sé si vaya a estar en lo correcto, que es el decreto 12-2022, que reforma la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos en el organismo judicial, que es el que estipula que de manera obligatoria el procedimiento para agilizar los avisos judiciales por medios digitales. Muchas gracias, Ana Lucía. ¿Alguien más? Bien, como obviamente todos hicieron su trabajo, me imagino yo. Norelki, Manuela y Ana Lucía, por favor, se han ganado 2 puntos que van a cuenta del parcial. Solo me escriben un correíto, por favor, porque obviamente a mí me gusta premiar, no premiar, sino de verdad incentivar. Entonces son 2 puntos que a lo mejor tal vez dirán no es nada, pero algo les ayuda para su parcial, ¿verdad? Entonces solo me envían su correo, un mensajito con su número de carnet o el día del examen me lo dicen, que yo apunté ahorita Noel Kidayana, Manuela Tomasa, disculpe Manuela, pero no lo logro ver acá, y Ana Lucía Castillo. Es correcto, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Sí, Gracias. Bien, específicamente, esa es la gran diferencia que existe dentro del Código Procesal Civil y Mercantil y el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, pues obviamente ya vimos nosotros el día de las cátedras que pues obviamente se regulan requisitos esenciales y requisitos no esenciales. Desde mi punto de vista, todos los requisitos de una u otra manera son esenciales, pero así lo denomina la doctrina. Sí es importante que de una u otra manera, conforme lo regula el artículo 332, que ya lo leímos el día viernes, se debe de llevar específicamente la designación de los jueces o tribunales correspondientes. Yo siempre les digo a mis alumnos que
ustedes no han visto clínicas laborales todavía, ¿o sí? Ok. Bueno, entonces cuando les toque ver clínicas laborales, aquí Este año creo que tocan, licenciada. este año, perfecto. Entonces, hoy voy a explicar todo el procedimiento correspondiente, cómo es la demanda, y vamos a ver una demanda como yo las realizo, porque la elaboración de la demanda es distinta. Yo les recomiendo siempre a mis amigos, a mis colegas, a mis alumnos, a toda aquella persona que me pide una asesoría, que en la demanda debe de ir bien estructurado y definido todos los puntos correspondientes con los cuales ustedes hacen la petición. Y claro, la diferencia específica ya la dijo Norelki, ya la dijo Manuela, en cuanto a que en el Código Procesal Civil Mercantil se fija o se solicita domicilio. En el Código de Trabajo se solicita la vecindad. ¿Por qué? Por temas procedimentales, ¿ya? Entonces, si ustedes presentan, y ojo, esto les sirve a ustedes para las clínicas laborales. Desconozco yo quién les vaya a dar clínicas laborales a ustedes. Gracias, Marisabel, y gracias, Carla, por encender sus cámaras. Desconozco quién les va a dar a ustedes las clínicas laborales, pero si hacen algún simulacro y pues Marisabel, que ha estado sacando pasantías, nos podrá apoyar ahí que los jueces de admisión para las demandas oficiales sí son muy cuidadosos en revisar estos requisitos. Y si uno no le consigna vecindad a los memoriales o a las demandas que presenten, gracias Darwin también, le dicen a uno previo a resolver, consigne o cumple con los requisitos que establece el artículo 332. Cuando somos abogados o son abogados que están empezando o que están presentando sus primeros memoriales, uno se quiebra la cabeza y uno se pone a leer y a leer y en qué fallé, y en qué fallé. Entonces uno debe de cumplir con ese requisito de la vecindad. Y dos, no es necesario presentar las demandas con auxilio de abogados en derecho del trabajo. En derecho civil, como es extremadamente formalista, en derecho civil, de una u otra manera, sí es importante la presentación de la demanda correspondiente con su duplicado, ya vamos a ver los fundamentos correspondientes, y específicamente con la firma y sello del abogado correspondiente. ¿Me explico? Entonces, esos son los dos requisitos, tal y como lo decía Ana Lucía, conforme el decreto 12-2022, que recordémonos que este tema de las notificaciones electrónicas venía desde el año 2011, 2012, 2013, 2014. No tengo en mente yo cuál era el decreto, y no era coercitivo ni obligatorio para todos los abogados que señaláramos casillero electrónico. Sin embargo, a partir de este decreto que se promulgó en el mes de marzo del año 2022, dieron el plazo de 6 meses. Gracias, Norelki. Gracias, dieron el plazo de 6 meses para que todos los abogados nos adhiriéramos a los casilleros electrónicos, bajo o so pena de una u otra manera nos iban a seguir notificando por los estados del tribunal. Entonces, a partir de septiembre del 2022, todos los abogados, no importa el área que estemos litigando, debemos de señalar un casillero electrónico. Y ese procedimiento, pues obviamente ya ustedes escriben al organismo judicial, ahí hay un procedimiento específico, le van a pedir un número de colegiado, le van a pedir nombre completo, le van a pedir DPI, que escanee uno el carnet de colegiado activo, que escanee uno específicamente su DPI, y ahí le asignan un número de casillero electrónico y ya usted puede específicamente cambiar su password o su clave, como usted le quiera llamar. Sí es importante, sí es importante que ustedes conozcan todo esto porque, reitero, en los privados, dependiendo cómo se examine, y más que en los privados para la vida, sí les va a servir esto. Entonces, específicamente los requisitos que establece el artículo 332, ¿ya? 361 del Código de Trabajo y 61 del Código Procesal Civil y 332 del Código de Trabajo en cuanto a los requisitos. Alguien que me lea, por favor, el artículo 63 del Código Procesal Civil Mercantil.
Artículo 63. Copias. De todo escrito y documento que se presente deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias haya de ser notificadas, a cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo se considerarán como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañan. Gracias, Ana Lucía. ¿Usted nos puede leer otra vez el penúltimo párrafo de ese artículo que nos acaba de leer? Eh, 63. Ay, me perdí. Los litigantes. Sí, los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. Ahí estamos. Jóvenes, por favor, para todo fundamento legal y para pregunta de privado y pregunta y conocimiento de ustedes, este párrafo es el fundamento legal. Ojo, porque se lo piden, de la obligación de presentar un duplicado. Pueden, no sé si ya lo sabían, pues me imagino que sí, o si no, pues se los acabo de decir, pueden consignarle ustedes ahí fundamento legal de presentación o de obligación de presentar el duplicado. Porque al final no es lo mismo presentar fotocopias a presentar duplicado. En derecho civil, yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad acá de litigar civil o ir a presentar documentos en civil. Cuando uno va empezando en civil, y eso es algo que les adelanto, siempre ustedes consignen un duplicado y el duplicado prácticamente solo es una copia del mismo memorial sin los timbres, porque obviamente ustedes ya cubrieron el impuesto que regula la legislación y solo va firmado y yo tengo un misedito que lo ven ahí, no sé si lo ven, dice duplicado. Entonces, ahí en ese artículo, yo siempre les pongo duplicado. Esto quiere decir que de una u otra manera deben de firmar en original. Cuando uno está presentando un memorial en derecho civil, se lo rechazan a uno y uno va con los documentos bien planchaditos, como uno dice, y dice uno, pero ¿por qué me lo rechazaron? Y cuando uno va a hablar con el oficial, dice que no cumplió con presentar el duplicado, y solo por eso les dice uno, porque el derecho civil es extremadamente formalista, por eso hay abogados que no les gusta el derecho civil. Yo ahorita me estoy quebrando la cabeza con 2 desahucios que llevo en Zacatepeques, y miren unos criterios dispares, unos criterios en donde ya llevo como 3 meses que no me aceptan un tema, no me aceptan otros aspectos. Entonces, al final, sí cumplan ustedes, por favor, con esos requisitos, ¿ya? Entonces, ese es el artículo, el fundamento legal de los duplicados. Ya vimos específicamente, adelante, Elizabeth, muy buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Tengo una duda, es que con respecto al último párrafo de lo que estaba explicando el artículo 63 sobre las copias, yo lo tengo reformado por el artículo 29 del decreto número 13/2022. No está el último párrafo que usted dice. ¿De cuál? Del artículo 63 del Código Fiscal Civil Mercantil. Ajá, está reformado. Sí, ¿saben qué es lo que pasa ahí? Como en teoría, me puede leer, yo creo que ese es el último párrafo, ¿me puede leer cómo lo tiene consignado usted? Claro. Artículo 63. Copias. Dentro del día siguiente de presentada en forma electrónica la primera solicitud, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia, como partes contrarias hayan de ser notificadas la primera vez. Para el efecto de este artículo se considera como una sola parte de los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Así es, Elisa, muchas gracias. Eso es lo que les quería explicar. Este artículo fue reformado mediante este decreto 13/2022 porque da la obligación de que todos señalemos casillero electrónico. Sin embargo, también yo los invito a que lean este decreto ustedes porque hace esa migración del papel a lo electrónico. ¿Y qué es lo que pasa?
En teoría, en teoría, uno sentado desde su computadora o desde su oficina puede escanear los documentos, las demandas correspondientes y enviarlo o enviar la demanda a través de la asignación de un correo. Eso hasta el día de hoy no está. Eso hasta el día de hoy, obviamente, de manera progresiva, la Corte Suprema de Justicia tiene que ir implementando esos usuarios. De hecho, a los abogados nos notificaron a finales de diciembre, que a principios de enero ya no teníamos o ya podíamos presentar las demandas de manera eh, electrónica y, y de una u otra manera ya no tendríamos que ir a presentar las demandas. Nos notificaron el 26 de diciembre, 12 de diciembre, y 5 días antes de que se terminara el mes nos dijeron que quedaba en suspenso esa resolución y que disculpáramos, pero siempre sí teníamos que ir a presentar las demandas. Entonces, ese artículo está vigente, Elizabeth y compañeros, pero desde mi punto de vista no es positivo. ¿Por qué? Porque al final uno tiene que ir todavía a presentar las demandas correspondientes, ¿ya? Y ese es un criterio que tiene que definirse tanto en la vía administrativa como en la vía jurisdiccional, porque aunque el párrafo ya esté reformado y quita específicamente esos aspectos, solo dejó el párrafo ese de las copias. No sé si me explico. Entonces, pero los propios, por eso es muy importante, miren, jóvenes, que como oficiales, como personas que estamos sacando alguna pasantía, secretarios, comisarios, jueces, estemos actualizados en la legislación, ya que en los tribunales hasta el día de hoy, si usted va a presentar una demanda y no lleva su duplicado, si hablamos de los departamentos, se la rechazan. Ahorita acabo de mandar yo una demanda, bueno, un memorial para estos del tema del desahucio, y me dice, Lick, ahí el procurador, ahí le encargo el duplicado. Y le digo, pero mire, Abner, si ya no lo pide la legislación. Sí, Lick, pero es que ya lo están pidiendo. Entonces, si uno va y se pone, y no es que uno discuta, pero yo y perdón la modestia, cuando yo voy a los tribunales, yo llevo mis códigos y les digo a los oficiales, miren, es por A, B y C. Entonces, tiene razón Elizabeth con lo que dice, muy buena aportación Elizabeth. Sin embargo, ese artículo está vigente y de una u otra manera no está positivo. ¿En dónde? En donde sí están haciendo esfuerzos bastante álgidos ahorita es en derecho de familia. Porque en derecho de familia se presenta la demanda, ojo, se presenta la demanda con su respectivo duplicado, las pruebas pertinentes y las pruebas correspondientes, y le dicen a uno, no sé si ustedes han visto cómo notifican en los temas eminentemente, les voy a, eh, eso es para que ustedes tengan conocimiento. No sé si logran ver ahí lo que estoy proyectando. Sí, licenciado. Ok. Vean, este es un divorcio que yo presenté la semana pasada, el 7 de febrero. Y al final, ¿qué es lo que está haciendo familia ahora? Lo que hace familia ahora es venir y le dice a uno, no hay tiempo de espera por ninguna razón, bajo apercibimiento de no presentarse se hará por rechazado, no se aceptarán que estén dentro de un vehículo a la hora de la audiencia, y aquí me asignaron el número de caso. Presenté la demanda, que es un divorcio que está, llevé, y de esa cuenta ni siquiera le notifican a uno a través del casillero electrónico la resolución, si se acepta o no se acepta para su trámite, sino solo le envían a uno este correo. Juzgado divorcios, va. Abogado sustituto, en caso de solicitar sustitución, deberá acreditar su intervención por escrito antes de la audiencia señalada a esta judicatura. Yo ingresé el memorial el día jueves y el día lunes me notificaron que la audiencia era para el día miércoles. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no se rige o no regula los 3 días que regula específicamente la ley de organismo judicial en cuanto para los plazos? No, ¿por qué? Porque al final es
de mutuo consentimiento. Entonces, aquí me fijaron, si ustedes se dan cuenta, me notificaron el 7 a las 15:13 y me fijan la audiencia para el 9 de febrero a las 8:30 de la mañana. Y de una vez me están diciendo que no se aceptan plazos. Favor verificar el correcto funcionamiento del equipo a utilizar, así como el internet, ya que no tener ambos en correcto funcionamiento no se podrá llevar a cabo. Favor de estar 15 minutos antes de la audiencia para evitar inconvenientes. Escribir al correo que se dan por notificados y adjuntos los DPI de los solicitantes y carnet de colegiado. Todo esto lo hace uno. ¿Y qué es lo que pasa en la audiencia? Yo sé que no estamos en derecho de familia, pero lo que quiero trasladarles es que los únicos que han hecho esto hasta la fecha son los juzgados, perdón, son los juzgados de familia. Entonces, y ese día, cuando uno se conecta a la audiencia, el juez comienza a calificar los requisitos del artículo 61 y si uno cumple o no cumple, el juez en ese momento, nos ha pasado que me dicen previo a resolver, y no a mí, sino al otro abogado, o a mí, incluso alguna vez me dijeron, mire, Lick, solo por favor rectifique la dirección de casillero electrónico. Así es como va avanzando específicamente la innovación tecnológica. Pero mientras eso no pase y conforme lo leo, ya no me aparece en pantalla, la señorita, ese artículo quedó de esa manera. Sin embargo, la Corte tiene que hacer grandes esfuerzos para que a más de 40,000 abogados ya nos den ese usuario y nos permita a los abogados presentar las demandas de manera electrónica sin ningún contratiempo. Ese sería un buen punto de tesis también para ustedes. ¿Me explico? La celeridad o el no funcionamiento o no, la no funcionalidad, funcionamiento cabal del decreto 13-2022. Todo eso ustedes lo pueden ir haciendo de esa manera, me explico, pero mientras eso pase, tenemos de seguir presentando los memoriales como lo hemos realizado. No sé si tienen alguna duda. Licenciado, pero esto que ya está establecido en ley, ¿por qué de alguna manera no se pone? O sea, yo sé que lleva su proceso, pero es porque se cierran los jueces o las instituciones a acatar la ley, o por qué no se dará que no se empieza a, a llevar a cabo. Mira, Rosita, esa es una muy buena pregunta. Y yo no conozco a todos los jueces, pero me permito decir que no es porque sea resistencia a los jueces, al contrario, yo creo que ellos son los primeros que aplauden esto. Lo que pasa es que de una u otra manera, recordémonos que este decreto se emitió en el mes de marzo del año 2022 y dentro de los 6 meses siguientes, hasta el mes de septiembre, los abogados teníamos para señalar casillero electrónico. Es un tema cultural. Más que cultural, también es un tema de infraestructura. Recordémonos que dentro de la administración pública, ojo, no sé si alguno de ustedes acá ha trabajado como servidor o funcionario público, pero dentro de la administración pública, ustedes, Dios mediante, si trabajan en algún ministerio, alguna entidad descentralizada o centralizada, van a escuchar nombres como el ROI. El ROI significa Reglamento Orgánico Interno. Van a escuchar nombres como el PEI. PEI significa Plan Estratégico Institucional. Van a escuchar nombres como el PAC, apúntenlo, Plan Anual de Compras. Y van a escuchar nombres como POA, Plan Operativo Anual. Repito, POA, Plan Operativo Anual, PAC, Plan Anual de Compras, ROI, Reglamento Orgánico Interno, y hay otro que les dije, se me fue. Se me olvidó. PEI. El PEI que dijo que era Plan Estratégico Institucional. Sí, gracias, Aurora, muy buena tarde. El Plan Estratégico Institucional. Todo esto se basa sobre los documentos, o todo esto se basa sobre lo que va a caminar la entidad. Y estos, principalmente los POA y los PAC, se elaboran en el mes de noviembre y diciembre
de cada año. Y recordémonos que conforme la Constitución Política de la República de Guatemala, ya tenemos hasta el mes, en la segunda quincena, el mes de noviembre, para enviar al Congreso de la República el presupuesto del próximo año. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, el Congreso de la República emite la ley del presupuesto. Ojo, no la ley general del presupuesto de 1997, porque muchos confunden la ley general del presupuesto con el decreto que contiene el presupuesto para el año fiscal que corresponde. Entonces, se aprueba eso y de una u otra manera ya se tiene contemplado específicamente todo lo referente cómo se va a ejecutar para el próximo año fiscal esto. Si un decreto salió en el mes de marzo del año pasado y da 6 meses, ya se había aprobado el presupuesto del año 2022. Entonces, en teoría, el organismo judicial, el organismo legislativo y el organismo ejecutivo y legislativo, ejecutivo y judicial y las entidades autónomas y descentralizadas tenían que tomar esto en cuenta para poder incluir dentro de su presupuesto general, dentro de sus POAs, dentro de sus PAC, modificar sus PEI, ¿ya? Para poder entablar todo esto. Entonces, no es algo tan fácil, Rosita y compañeros. Tal vez ustedes dirán, ¿por qué tan sencillo? Es algo bien complejo y complicado. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 11 años en la administración pública como funcionario, como asesor en algunas ocasiones, y es bien complejo, porque sí hay mucha resistencia en algunos casos por las personas que están en los puestos. Yo he escuchado, y lo digo con mucho respeto, si hay alguno acá, de lo que voy a mencionar. Hay personas que llevan 5, 10, 15, 20, 30 años en un puesto de trabajo. Y cuando yo llegué a la inspección, me decían, es que así se ha hecho acá. Y así lo hemos hecho por 20 años. Y yo les dije en una plática, la permanencia en el puesto de trabajo o la permanencia en el cargo no significa la profesionalización del mismo. Es decir, el que uno esté 5, 10, 15, 20 años en un puesto de trabajo no quiere decir que porque uno lo está haciendo así sea la manera correcta. ¿Me explico? Entonces, son muchos factores los que incluyen, Rosita. No sé si me doy a entender. Sí, licenciado, gracias. Y sé que es un proceso que lleva tiempo y que pues es ahí sí que como usted dice, que las personas tomen cartas en el asunto y empiecen a actuar como deberían actuar, ¿verdad? Así es. Vean, bueno, después de la demanda, ¿tienen alguna pregunta con relación a la demanda? Así es, ingeniero, la administración pública es algo más eh, complejo de uno cree, no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Bueno, entramos a las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares, jóvenes? Y lo mencionaba Manuela. ¿Qué son las medidas cautelares? Son una especie de medidas de coerción para adquirir algún beneficio. ¿Ok? ¿Alguien más? Es como una garantía, licenciado, como el embargo y el arraigo. ¿Ok? ¿Alguien más? Más bien sería usar la palabra garantía de que a la persona que se le está pidiendo algo va a cumplir con su compromiso judicial. Es decir, él se puede fugar, pero si ella comprometió algún bien o se le embargó, eh, de todos modos tendrá que pagar, ¿no? Eso sería una garantía cautelar, un embargo, por ejemplo. Exacto. Vean, las medidas cautelares, hay algunos abogados que manejan la doctrina, yo soy de esos abogados, pero no muestra que maneja esa doctrina, y hay algunos que dicen que los procesos o las medidas cautelares no son procesos cautelares. Es decir, recordémonos que ya hemos platicado en esta cátedra, creo que es con ustedes, cuando les expliqué las clases de proceso, procesos cautelares, procesos de conocimiento y procesos de ejecución.
Dentro de los procesos cautelares son este tipo de procesos que se van a dar para asegurar los resultados o las resultas de un proceso ulterior o un proceso posterior. Es decir, todo aquel, todo aquel que inicia un proceso cautelar, por ejemplo, ¿qué es lo primero si estamos hablando de familia y presentamos una demanda de alimentos específico en cuanto a, vamos a dilucidar, que se fije la pensión alimenticia, solicitamos que se dé como una pensión alimenticia provisional a cantidad de 5,000 quetzales y el juez le otorga. Si nosotros estamos demandando, que es lo que pasa regularmente, por ejemplo, yo en todos los desahucios, eh, en los juicios de conocimiento y regularmente en este tipo de procesos, solicito uno, el embargo de cuentas bancarias, el embargo de porcentajes de salarios y el arraigo de las personas. Hay algunos jueces que me dan y no me dan específicamente el arraigo de los salarios porque me dicen que es un principio. Entonces vengo yo y les replanteo, les digo sí, pero la misma ley o el mismo código de trabajo regula hasta qué porcentaje se puede embargar. Entonces, ¿para qué yo solicito esto? Para asegurar los resultados de un proceso posterior. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos. Adelante, Martina. Gracias, licenciado. Solo para aclarar, o sea que las medidas precautorias de las que habla nuestro Código de Trabajo y las medidas cautelares es lo mismo. Así es lo mismo. Gracias. Medidas se le denomina en derecho civil y en la doctrina, y las medidas precautorias ya se establecen directamente en el Código de Trabajo. Alguien que me lea, por favor, el último párrafo del artículo 332. Yo, licenciado, en la demanda, a partir de ahí, Por favor. bueno, en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe acreditarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentra debidamente expensado, para responder de las resultas del juicio. Muchísimas gracias, Martín. Regularmente esto es lo que pasa en la ley, pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, yo quiero entender los fundamentos y los principios que algunos jueces solicitan o tienen cuando uno solicita el embargo de las cuentas. Regularmente, cuando yo estoy defendiendo a trabajadores y presento una demanda para el pago de las prestaciones irrenunciables y la indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales, solicito que, ojo, y ahí es un tip que les doy a ustedes. A muchos abogados lo que hacen es venir y solicitar el embargo de la cuenta bancaria A, B y C que tiene la empresa Patitos S.A. Y algunos jueces la otorgan y otros jueces dicen no. ¿Y qué es lo que pasa cuando los jueces otorgan específicamente esas medidas? Y a mí me contratan mis clientes. Yo vengo y presento un memorial y les digo, usted está atentando contra la integridad y la dignidad no de la empresa, sino está atentando contra la integridad y la dignidad de 200, 300, 20, 30, 40 trabajadores, porque la cuenta bancaria que usted embargó es la cuenta en donde se le paga el salario a todos los trabajadores. Y usted ahorita me tiene el embargo de la cuenta bancaria por una demanda que presentó un trabajador. Si persiste el embargo de esa cuenta, usted no va a tener una demanda, usted va a tener 40, 50 personas demandándome por incumplimiento de mi relación laboral. Entonces ahí los jueces, como decimos, o los oficiales, pues ponen los pelos de punta y liberan las cuentas bancarias. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hago yo?
yo lo que hago es venir y decirle al juez, solicito que de manera precautoria se embargue hasta un total de 20, 30, 40, yo, porque como obviamente yo las demandas digo, debe de aguinaldo bono 14 tanto y de indemnización tanto y ganó tanto, entonces es un estimado que supongamos que es una indemnización de 80,000. Entonces yo en las demandas les pongo los cálculos y les digo aproximadamente lo que mi cliente o lo que estamos solicitando es el pago de 150,000 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le digo, entonces, por favor, solicito que se embargue hasta el monto de lo dilucidado en la presente demanda, más un 15, 20, 30, yo pido 30 y el juez me da 10 o 15 de costas judiciales. Y el juez regularmente me las otorga. ¿Ya? Hay jueces que toca que ir a hablar con los oficiales. Regularmente esto se hace en los juzgados de admisión para las demandas, porque ahí, conforme este decreto que se dio en el año 2011, ya que cambió la competencia de los juzgados 15º y 16º de trabajo, los juzgados para la admisión de las demandas, algunos oficiales los van rotando. Entonces sí es importante plantear de manera correcta esto. ¿Por qué? Porque regularmente las medidas precautorias en derecho de trabajo, muchos se quejan y dicen, es que no las otorgan. Claro que las otorgan sabiéndolas pedir. ¿Me explico? ¿Qué es una medida precautoria? A ustedes que les gustan las definiciones. Guillermo Cabanillas, regula la diapositiva, define las medidas precautorias como el conjunto de disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica para asegurar un derecho futuro. Es decir, son este tipo de procesos que se presentan para asegurar los resultados de un proceso posterior o ulterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que pretende en derecho de trabajo las medidas precautorias? Garantizar la ejecución de lo resuelto en la sentencia. Alguien que me lea el primer párrafo del artículo 203 del organismo judicial, por favor. ¿Están ahí, jóvenes? Artículo 203. Sanciones por la interposición de recursos frívolos o impertinentes. ¿De dónde le dije, perdón? De ley del organismo judicial. Disculpe, era de la Constitución. Perdón. Disculpen ustedes. ¿Qué artículo dijo, licenciado? 203. Se lo leo yo. ¿Lo leo, licenciado? Artículo 203. Por favor, gracias. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Ahí paremos, por favor, ingeniero. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar, ojo, un juicio de conocimiento y promover la ejecución de lo juzgado, es decir, un juicio ejecutivo. Del artículo 425 al artículo 428 del Código de Trabajo se encuentra regulado todo el procedimiento del juicio ejecutivo laboral, que ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, el objetivo de irnos nosotros, gracias ingeniero, a un juicio de conocimiento es para que el juez nos diga si nos asiste o no nos asiste ese derecho. Pero de nada sirve, yo no sé, y los invito por favor a que ustedes como futuros abogados puedan leer la historia. Ustedes saben, se recordarán, bueno, los que están jóvenes tal vez no tanto, y los que ya no estamos tan jóvenes, se recordarán ustedes que en Guatemala había unas fábricas que hacían los chicles Corbis. No estoy haciendo propaganda, pero los chicles Corbis, los Fragans, ¿probaron ustedes esos? No creo. Bien, licenciado. Ok, los Fragans, los Corbis, aquellas bolitas que valían 5 centavos, que lo vendían mucho. Va,
Esa fábrica, para el que quiera leer, se denominaba Industrias Peter Pan. ¿Qué pasó con ellos? Trabajaron en Guatemala por más de 40 años, personas que de una u otra manera estaban en un puesto de trabajo. Recordémonos que la visión y la visión de los seres humanos va cambiando. Mi papá y mamá, que en paz descansen, me decían a mí, cuando uno crecía, uno quería estudiar y el ideal de toda persona era entrar a trabajar a una empresa y ahí quedarse hasta jubilarse. Cuando le preguntaban a uno, incluso yo todavía preguntaba, bueno, ¿en qué trabajas? ¿O en dónde trabajas? Es que llevo 15, 20, 30 años trabajando en un lugar. Te felicito, has perseverado. Ahora, en la actualidad, cuando uno le pregunta a las personas cuánto tiempo llevas trabajando en tal lugar, 8 años, y todavía estás ahí, ¿vos qué haces ahí tanto tiempo? Porque al final la máxima de las personas era venir y buscar su jubilación. Entonces en Peter Pan lo que pasó fue que de una u otra, y no solo Peter Pan, estoy hablando de maquilas, no sé si ustedes escucharon un tiempo en donde estuvieron cerrando muchas maquilas en Guatemala, estoy hablando del 2007 al 2013, 14, en donde las personas, la maquila la cerraban de la noche a la mañana. Yo, cuando tuve la oportunidad de estar ahí en la administración pública en inspección, me tocó el tiempo en donde íbamos de 3 a 4 veces por semana a las maquilas, porque cerraban una maquila, cerraban otra. Pero lo que les quiero comentar de esta fábrica de Peter Pan era que ellos siguieron un juicio ordinario laboral. Y el juez, obviamente, porque declararon rebelde al empleador, ellos ganaron los juicios. Pero ahí nosotros ideamos una definición de las sentencias marco. Y van a decir ustedes en qué convenio se basan. En ningún convenio. Sentencias marco, ¿por qué? Porque fueron sentencias que nos otorgaron y las utilizamos o les decíamos a la gente, bueno, incluso un cliente nos dijo, entonces esto va a ser una sentencia marco, de ahí salió el nombre. ¿Por qué le dijimos nosotros? Porque esta sentencia me sirve para ponerle en un marco nada más, porque no me van a pagar mi dinero. Y eso fue lo que pasó. Lamentablemente, como se fueron del país, no existió cuando se solicitó una medida precautoria, ¿ya? Incluso ahí, cuando nos tocaba hablar con Maquilas también, al Departamento de Política Industrial del Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía no accionaba de manera inmediata y no solicitaba medidas precautorias en el aspecto mercantil. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? Estas medidas precautorias, en algunos casos, los jueces las otorgan y no, y lo que pasaba es que se dieron específicamente todos los procesos de los juicios ordinarios laborales, pero cuando se emitía la sentencia, era una sentencia que de una u otra manera no se podía ejecutar, porque las cuentas bancarias que estaban en los bancos a nombre de estas empresas ya habían sido canceladas, otras tenían saldos 1,000, 2,000 quetzales, y dos, ¿qué fue lo que hizo la gente? La misma gente en la desesperación lo que hizo, eso fue muy sonado en el año 2008, 9, 10, 11 y 12. Lo que hizo la gente fue que ingresó a las empresas y empezó a sacar la maquinaria, ya empezó a sacar cosas. Entonces, al final, eh, si no se pide bien, si no se demuestra bien al juez la importancia de esta medida cautelar o la importancia de decretar esta medida cautelar, el juez no la otorga. Y por eso es que existe el delito de alzamiento de bienes, que ya lo vamos a ver en su momento. Porque cuando una persona presenta una demanda y le dice a la otra persona, te voy a demandar, eso pasa regularmente en los matrimonios o en las deudas, cuando ya se están separando las personas y dice esta o este no me va a quitar nada y automáticamente empieza a pasar las propiedades a nombre de otra persona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los abogados? Algo que se denomina la relación causal. Creo que eso los expliqué a ustedes, ahora lo platicamos con ustedes. Nosotros decimos, la denuncia se presentó 5 de marzo y las propiedades fueron pasadas a nombre de otra persona el 6 de agosto. Entonces, la relación causal que viene de ese aspecto quiere decir que estas propiedades pasaron a nombre de la otra persona porque él sabía que iba a perder el caso. Entonces, es muy importante demostrar ya
estas medidas. ¿Cómo el juez? Ya lo expliqué, cómo el juez levanta estas medidas cautelares. El juez va a levantar estas medidas cautelares si, ojo, una responsabilidad muy grande, a juicio del tribunal, ¿ya? La persona, el demandado, garantiza que de una u otra manera el juicio va a continuar, él comprometiéndose a responder por eso. ¿Y cómo se pueden levantar esas embargos posteriormente? Presentando las fianzas correspondientes, presentando hipotecas. Es un tema que vamos a ver en su momento, pero sí, así es como funcionan las medidas cautelares. No sé si tienen alguna duda. Adelante, ingeniero. Entonces, por eso es que ahora se estila mucho tener una empresa que contrata y un lugar donde se fabrica que no es de la misma empresa, sino es otra, o sea, es otra entidad. O sea que cuando se ocurre algo laboral, solo se acusa a la empresa que contrata, pero no a la empresa física donde se realizan las labores. Sí y no. Si usted me pregunta a mí, yo sí estoy defendiendo a un trabajador, yo demando a los dos, solidariamente responsables, ¿ya? Y ahí en el camino que vea la otra empresa que hace. Pero si se logra determinar, perdón, en el juicio ordinario laboral que existe específicamente relación entre ambas partes, uno le puede decir al juez, es una simulación. Vean, jóvenes, profesionales, amigos, compañeros, la carrera de abogado es una carrera muy bonita y muy interesante porque ustedes van a tener la labor de ser un investigador. Ustedes tienen que ir al registro mercantil a ver si de una u otra manera aparecen relaciones entre las empresas. Pueden solicitar el desplegado de la inscripción de las asambleas extraordinarias conforme el 152, 53, no recuerdo, el Código de Comercio regula que todas las asambleas extraordinarias se deben de inscribir en un plazo de 15 días al registro mercantil, solicitar el desplegado de las acciones que tengan las personas. O sea, esa es una labor muy importante que el cliente al final, y hablemos de eso, porque yo siempre he dicho que en la facultad debe existir un curso para saber cobrarle al cliente. No sé si ustedes saben cómo cobrar a un cliente. ¿Ya? Aún no, licenciado. Bueno, entonces lo van a aprender en la calle. Pero pueden hacerlo directamente. No, estoy bromeando. Pueden, me imagino que van a darles algún curso conforme los honorarios. Pero al final la función que ustedes tienen es, por ejemplo, si ustedes están investigando un caso de reivindicación de la propiedad. Nosotros llevamos un caso hace años de reivindicación de la propiedad en donde un condominio muy sonado aquí a la zona 13 estaba levantando unas casas, pero premium, como dicen. Y nos fuimos nosotros y me decía mi cliente, es que yo soy el dueño de eso. No era solo, éramos dos abogados. No era, entonces nos fuimos al Registro General de la Propiedad y en el Registro General de la Propiedad pasamos mes y medio llegando todos los días a buscar los libros, el libro mayor, aquellos librones que habían, e hicimos una función de investigación y determinamos que esa inmobiliaria se había metido de manera irregular a la propiedad de mi cliente o nuestro cliente y había construido 25 casas premium en un comercial zona 13. ¿Y qué fue lo que hicimos? Cuando fuimos a hablar, ya con el documento, mi cliente gastó tal vez como 6,000, 7,000 quetzales en toda la investigación. Nosotros le cobramos por fotocopias y todo, pero cuando nosotros quisimos hablar con el abogado, porque nos mandaron con el abogado, un consejo les doy, jóvenes, y no es que me esté desviando de la plática, pero cuando ustedes sean futuros abogados, lo que debe prevalecer a ustedes es la humildad, la sinceridad y la honestidad. No debe prevalecer la arrogancia. Nos mandaron con un abogado tan arrogante que no nos dejó otra opción que lo demandamos penalmente. Y ya cuando ellos vieron que lo demandamos penalmente, le pagaron a mi cliente 4,5 millones de quetzales. Así de sencillo. O sea, no fue tan fácil, pues, porque fueron en 8 pagos. Y a mi cliente ya le cobramos nosotros los porcentajes que nos correspondían como abogados.
La función de abogados es una función muy bonita, pero deben ustedes de saberla llevar. ¿Por qué es importante el tema de las medidas precautorias? Vuelvo y repito, porque de una u otra manera nos va a garantizar que específicamente ustedes van a decirle a su cliente, vamos a pelear y vamos a garantizar que le pague. Regularmente en derecho de trabajo, como no todos los abogados lo sabemos o lo saben manejar, como les decía, no existe de una u otra manera un parámetro, un documento, un protocolo que diga hay que presentarlo de esta manera. Entonces, regularmente siempre se los suspenden o no se los otorgan. La modificación de la demanda. ¿Tienen alguna duda con relación a las medidas cautelares, jóvenes? Licenciado en Derecho de Trabajo, ¿cuáles son las que se pueden aplicar? Porque no son todas las del Código Civil, los del Código Procesal Civil. Las medidas cautelares. Regularmente en derecho de trabajo lo que nosotros pedimos es específicamente lo que pedimos es, uno, ¿qué me preguntó Rosita? Disculpe, es que estaba usando. Lo voy a poner en vibrador, disculpe. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Porque no son todas las del libro procesal civil, ¿verdad? Del Código Procesal Civil. Sí, lo que nosotros regularmente pedimos o solicitamos en derecho de trabajo es el embargo, ojo, sí de las cuentas, pero el embargo de la cantidad de dinero que llegue a cubrir el monto que estamos dilucidando. ¿Me explico? Y dos, el arraigo. ¿Por qué el arraigo? Ustedes dirán, ¿para qué sirve arraigado? Pero es una medida que utilizamos porque nos ha pasado con los clientes. Me dicen, Lick, usted me arraigó, usted aquí, usted allá. No, lo que hacemos regularmente es venir y que con ese arraigo, de una u otra manera, recordemos que ese arraigo se puede levantar, ¿ya? Dejando a un mandatario. Eso ya lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Pero regularmente esas dos son los que se solicitan en el derecho de trabajo. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda de lo que acaba de preguntar, jóvenes? Con toda confianza ustedes pueden preguntar. Licenciado, una pregunta. Dígame. En esto de las medidas cautelares, por ejemplo, en ese tiempo que las maquilas estuvieron sacando su equipo en la noche, ¿cómo se garantiza que no lo saquen? O sea, ¿ahí cuál sería un embargo a la empresa? Sí, vea, ese era un tema muy importante porque a nivel administrativo se formó, bueno, ahí teníamos que trabajar de manera conjunta con la Dirección de Política Industrial del Ministerio de Economía. Si a ustedes les gusta la función de investigación, estimados amigos, los invito a que puedan ingresar a la página del Ministerio de Economía y pueden descargar específicamente el organigrama y ahí van a encontrar ustedes a un viceministerio que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero está la Dirección de Política Industrial. Esa Dirección de Política Industrial es la encargada de verificar específicamente que todas esas empresas amparadas bajo el decreto en su momento 2989, ahora bajo el decreto del 2016, que no recuerdo, cumplan con esos requisitos. ¿Y por qué se creó algo que se llamaba el GRI a nivel ejecutivo? El GRI se denominaba el Grupo de Reacción Inmediata. Ya, entonces ese GRI estaba conformado por Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y por Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cómo se podía garantizar? A través de esas medidas que las instituciones realizaban. ¿Por qué? Porque aquí ya no era un tema eminentemente privado, aquí no era un tema donde un trabajador estaba demandando, aquí hacían despidos masivos. Entonces aquí, conforme a esa función que el artículo 40 de la ley del organismo ejecutivo le otorga al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo era el órgano rector para que de una u otra manera garantizara. ¿Y cuál era el problema aquí, Alan? El tema aquí era que sí, el Ministerio de Trabajo decía, señor juez, ojo, sin haber presentado un juicio, señor juez, y ahí eran medidas cautelares. Solicito a usted que de manera precautoria se den medidas cautelares y se ordene el arraigo de todos los personeros de la empresa, bla, 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 se decreta la intervención de la empresa porque a este ministerio se tiene conocimiento por denuncias que presentaron 20, 30, 40, 50 trabajadoras
que la empresa ya no les paga el salario. Así es como tendría que funcionar. Pero el problema es que existió mucha pasividad y por eso es que pasaba eso para Aquiles. Dígame, Rosita. Eso le iba a preguntar, licenciado, que si acá se daba también la intervención. La intervención, sí, claro, se tiene que dar. Con ustedes mismos se recuerdan que el derecho de trabajo es un derecho que deviene del derecho público, porque el interés particular va a ceder al interés general. Y no es lo mismo que despidan a Darwin, a Rosita y a María Isabel. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no importe, pero si los despiden a ellos tres, será por alguna causa. A que despidan a 99 que estamos conectados acá. Eso ya se tiene catalogado dentro de un criterio del Ministerio de Trabajo como despidos masivos. ¿Me explico? No sé si se respondió a su pregunta, Rosita y Alan. Sí, licenciado. Sí, gracias. No sabía eso de la fuerza esa de tarea de los ministerios. Sí, hay, de hecho, los acuerdos vienen del 2011, 2012 y están vigentes. El problema es que las autoridades que llegan, y no estoy hablando de persona en especial, estoy hablando de funcionarios, no los ejecutan. Y ustedes se pueden ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y hay un acuerdo que se denomina el GRI, G de gato, R de ratón, I de iglesia, Grupo de Reacción Inmediata. Y ahí está establecido cómo se va a conformar todo eso. Modificación de la demanda. ¿Qué es la modificación de la demanda? Jóvenes, ¿qué entendemos nosotros por modificación de la demanda? Tal vez un cambio en ella, de su contenido. Así es. Cambio en los términos de contratación. Así es. Antes solo se me había olvidado, con relación a las medidas cautelares que regula el 332, les recomiendo por favor que lean el artículo 532. Eso no quiero explicarlo tan a fondo porque me imagino que lo va a explicar el catedrático que le está dando a ustedes Derecho Procesal Civil 1. Entonces, sí les recomiendo que lean el artículo 532 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 533. Es decir, les recomiendo que lean desde el artículo 523, que regula medidas de garantía, ¿ya? Ahí responde a la pregunta que hacía Rosita, creo yo, en cuanto a qué pasa, por qué el arraigo. Yo les decía, bueno, se necesita un mandatario. Y el artículo 524 regula que al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o vaya a seguirse el proceso sin dejar apoderado. Ahí está la obligación. Entonces, yo los insto, por favor, a que leamos del artículo 523 al artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Me explico? ¿Tienen alguna duda con eso que acabo de leer? O de mencionarles, perdón. ¿Podría repetirlo, Lick, por favor? Sí, con mucho gusto. Por favor, para efectos de complementar la explicación de las medidas cautelares, leamos del artículo 523 al artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguna duda? Doctor, solo esto cuando mencionó usted lo de las costas procesales, si no se piden bien, tampoco las concede el juez, ¿verdad? O sea, hay que saber pedirlas. Exactamente. Ojo, aquí hay un tema muy importante y qué buena pregunta, ingeniero. El artículo o el Código Procesal Civil y Mercantil regula las costas procesales, ¿ya? Y si nos vamos, por favor, todos vayámonos al artículo 78, inciso B, del Código de Trabajo. Antes en derecho del trabajo, porque aplicaban un criterio eminentemente civilista, por eso es muy importante que manejemos los términos y por eso ustedes comprenderán ahora
que pues les solicité o les supliqué que podían hacer, si podían hacer una, una, un análisis de las diferencias entre demanda civil y demanda laboral, porque en derecho procesal civil y mercantil se regula costas procesales, pero conforme el último párrafo del inciso B del artículo 78 regula y las costas judiciales. En derecho de trabajo no se denominan costas procesales. En derecho de trabajo se denominan costas judiciales. ¿Van conmigo? ¿Me siguen? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Si ustedes piden costas procesales en derecho de trabajo, algunos jueces buena onda, bueno, más que todo ahora los de primero y segundo de admisión para las demandas, le dicen a uno, previo a, adecúe la denominación que regula la legislación. Y yo he conocido abogados que de eso se trata, pues, que estamos aprendiendo, pero lo ideal es aprender antes de graduarse uno, aunque uno comete errores en el camino, porque nadie es perfecto, perfecto solo el ser supremo. Pero yo he conocido abogados que les han rechazado esas demandas y les ponen previos tras previos, y hasta conocí un abogado que me dijo, vos mira, me pusieron 7 previos, hasta en el 8º previo le pusieron ahí, adecúe la denominación a lo que establece el inciso B, el artículo 78, de plano, por echar en muerte, echaron la mano, le digo. Entonces, al final, ahora son muy buena gente los juzgados, pero antes, si uno ponía costas procesales, en la sentencia decía, y en cuanto a las costas procesales, no va a lugar, porque en derecho de trabajo no existen las costas procesales. Y lo dejaban a uno pensando, sí tiene razón el ingeniero, pero si uno ahora, no es que será, ojo, hay jurisprudencia con las costas judiciales cuando son demandas en contra del Estado, porque los jueces dicen que el abogado del Estado, que es la Procuraduría General de la Nación, está litigando no de mala fe, yo no le amo eso que sea de mala fe, sino que está defendiendo los intereses del Estado, pero se pueden ganar esas costas judiciales. No sé si me explico. Gracias, ahora ya sé que no sabía el término de costas judiciales. Gracias. Aquí estamos para aprender. Lo único que yo les pido es que pregunten, porque si no, yo doy por sentado que todo lo manejan. Y después en el examen es donde estamos eh, con esos errores, ¿verdad? ¿Alguna duda, estimados compañeros? Sí, no, más o menos. No, Lic. Bueno, la modificación de la demanda. ¿Qué es la modificación de la demanda? Ya lo habían dicho por ahí. Es, valga la redundancia, es venir y modificar el documento inicial que de una u otra manera nosotros presentamos al inicio de la misma. Es decir, el documento que nosotros presentamos y le dio vida jurídica al expediente. El Código de Trabajo no prevé específicamente en cuanto a la modificación de la demanda. Sin embargo, ya lo vamos a ver ahorita, pero aquí me apoyará María José, María Isabel, que es la que está más en las audiencias, por eso se me olvida. Cuando uno va a la audiencia, ahí les voy a mandar el video, cuando uno va a la audiencia, bueno, les voy a dar ya todo el protocolo. Cuando uno entra a la audiencia de laboral, uno siempre le dice al cliente, por favor, y uno le dice antes de llegar, pero como hay clientes que se ponen nerviosos, yo todavía les digo al oído, les digo cerquita, ahorita que entre el juez, por favor, se para o se levanta. Hay oficiales que dicen, por favor, más lo hacen en penal, se ponen de pie porque va a entrar su señoría, o va a entrar la juzgadora, o va a entrar el juzgador. Entonces se levantan específicamente, nos levantamos, nos ponemos de pie, saludamos a las partes y el juez, porque ahí no hay un criterio específico en cuanto al juez, el juez de primero en algunas ocasiones le da la palabra a la parte demandada. Y a la parte demandada le dice, bueno, piden, antes de eso piden los documentos personales de identificación y le piden a uno su carnet de colegiado activo. Y uno se lo entrega al oficial de audiencias, que es el que está ahí sentadito y es el que está viendo todo el tema. Después de eso, el juez le da la palabra a la parte demandada y le dice, bueno, tenemos como demandado a María Isabel Barrera. Sí,
por favor, María Isabel, ya en audiencia yo le voy a suplicar que usted me dé sus datos. Va, perfecto. Y después dice, tenemos como parte actora al señor tal y tal y tal. Bueno, con la demanda le dicen, ¿y quién es su abogado tal y tal? Aquí estamos. Perfecto. Entonces, y en la parte actora, aquí estamos, señor juez, ¿quién es su abogado? Tal y tal. Entonces, ya cuando el juez abre la audiencia, dice, bueno, entonces, por favor, estamos para efectos de darle cumplimiento a la demanda presentada por, y ahí le da la palabra el juez a las partes y se identifican de conformidad con lo que establece la legislación, nombre, edad, estado civil, nacionalidad, vecindad y lugar para recibir notificaciones. Lo mismo le da la palabra, ya sea a la parte actora demandada, porque a mí me ha tocado audiencias en donde el juez primero nos da la palabra a nosotros como parte actora, o si no nos da la palabra primero como parte demandada. El juez en ese momento, ya cuando se han identificado las partes y llega el momento procesal y le dice, señora Rosita Ivonne Gutiérrez, usted presentó su demanda en contra de María Isabel Barrera. Le quiero rogar, por favor, que usted ratifique, modifique o amplíe o reduzca, bueno, algunos dicen reduzca, otros no, su demanda. Sí, señor juez, yo ratifico mi demanda en todos y cada uno de los puntos. Ojo, ¿qué es el principio de preclusión? Jóvenes. Que se deben de respetar las etapas procesales, porque una vez terminada no se puede regresar. Ok, entonces, cuando el juez le dice a Rosita, modifica, ratifica, o más bien, ratifica, amplía o modifica la demanda, sí, señor juez, yo la ratifico, ahí precluye el momento procesal de Rosita para pronunciarse con relación a su demanda. Pero si Rosita dice, sí, señor juez, yo le manifiesto a usted que yo amplío mi demanda en A, B, C y D. Ahí hay dos criterios. El juez, si se está ampliando, la demanda con relación a hechos, ojo, y medios de prueba, el juez obligatoriamente tiene que suspender la audiencia. ¿Y por qué creen que el juez suspende la audiencia? Adelante, para que se haga la modificación. No, para darle parte al demandante a que se entere y poderse defender adecuadamente. Así es, principalmente para no violentar el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque si viene Rosita y demanda a María Isabel, y María Isabel se prepara con todos los documentos que Rosita le presentó, pero si resulta que Rosita en audiencia le dice modifico y quiero ampliar por A, B y C, ahí está vulnerando el derecho de defensa de María Isabel. ¿Por qué? Porque María Isabel va preparada. Ojo, si María Isabel está pidiendo la confesión judicial, María Isabel va preparada con una confesión judicial que se adecuó al planteamiento inicial de Rosita. Entonces, si Rosita viene y amplía esa demanda con temas de fondo, ¿ya? Lo que hace ahí es venir y modificar su demanda. El juez obligatoriamente tiene que hacerlo. Si el juez no lo hace, ustedes en ese momento deben de presentar, que ya lo vamos a ver, un recurso de nulidad. Ya vamos a ver cuando veamos los recursos. Un recurso de nulidad por infracción a la ley o por vicios al procedimiento. Ahí vamos a ver cuál, que en este caso tendría que ser por infracción a la ley, pero vamos a adecuar y vamos a explicar cuando veamos medios de impugnación todo eso. ¿Me explico? Entonces, al final, y hay algunos criterios que si solo se está modificando la demanda con relación a peticiones o con relación a un medio de prueba que no se mencionó bien, el juez no suspende la audiencia. ¿Ya? No sé, María Isabel, si usted ha tenido oportunidad de ver otros aspectos en los cuales el juez suspende la audiencia cuando se modifica la demanda. Licenciado, justamente solo lo que usted está mencionando. Ok, muchas gracias. Sí, hay algunos aspectos, incluso son criterios o incluso pues se mencionan de una u otra manera. Los jueces en derecho de trabajo no se complican la vida, digo yo.
desde el punto de vista, pero si hay algunos aspectos en que, por ejemplo, la inclusión de un documento, la inclusión de un testigo, pues un testigo, eso no va a modificar la demanda. ¿Por qué? Porque al final es un medio de prueba que de una u otra manera ya fue presentado. Entonces recordémonos que ya vamos a ver y ustedes van a leer en derecho de civil cuáles son las fases de la prueba. ¿Ya? Y ahí ahora vamos a ver. ¿Ya vieron ustedes es un derecho civil? ¿No? Aún no, Lic. Va. Ya vamos a ver, ya cuando ustedes van a ver ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Ya lo vamos a ver en su momento. Y si no lo ven en procesal civil, me lo dicen y con mucho gusto. Dudo que no lo vean, pues, porque esa es la base. Pero si tienen alguna duda, le pueden preguntar a su catedrático o con mucho gusto me puede preguntar a mí que yo le resuelvo cualquier duda abierta. Entonces, diga. Disculpe, cuando dijo si se modifica o amplía la demanda, el juez suspende esa audiencia, dijo, perdón. El juez suspende la audiencia y fija una nueva para no vulnerar el derecho. Ojo, y el juez todavía le dice a uno, a menos abogado que usted quiera contestar en este momento. ¿Y qué creen que va a hacer uno si uno está siendo demandado? No, señor juez, yo mejor me espero a que me digan, pues, porque uno dice, gano tiempo, y dos, quiero ver bien qué es lo que pasa. Pero hay abogados que dicen, no se preocupe, no la suspenda, yo contesto en ABC. Yo lo he hecho algunas veces, pero cuando yo analizo que no va a afectar el fondo del asunto. Pero cuando yo veo que me sirve para ganar tiempo, para buscar alguna negociación extrajudicial, yo le solicito al juez que él suspenda la audiencia correspondiente. Pues aquí la diapositiva regula, para servir la hora. La diapositiva regula que obviamente se puede dar la sustitución, el cambio, la ampliación o la reducción. La ampliación y el cambio, ¿en qué se puede dar? Específicamente, voy a explicar estos supuestos. Cuando hice la sustitución o cambio, es decir, cuando estamos de una u otra manera pidiendo algún aspecto, ¿ya? Y de una u otra manera nosotros decimos, nosotros estamos pidiendo que nos paguen la indemnización y el bono 14, ¿ya? Pero, y eso se relaciona mucho con la reducción, pero le solicito a usted que ya no me ponga usted o que es el bono 14 porque ya me fue pagado y solo las demás prestaciones. Me explico. La ampliación es cuando, es lo que acabo de mencionar, que son hechos de fondo que van a ayudar al juez, en teoría, para poder determinar o que él tenga la libre convicción de que lo que estamos nosotros diciendo es verídico. Y mediante la reducción, es decir, solicitamos, por eso digo que se va de la mano con la sustitución o cambio, se solicita que de una u otra manera estamos reclamando aguinaldo y prestaciones indemnización y prestaciones irrenunciables, y de una u otra manera en el ínterin de esa demanda que fue notificada, el ex patrono nos llama y nos dice, mira, te voy a pagar las prestaciones irrenunciables, pero la indemnización no. Perfecto, y si uno como abogado hace un finiquito parcial por el pago de las prestaciones irrenunciables, uno se da cuenta que específicamente está determinado el pago correcto y uno dice al juez, antes o durante el inicio de la audiencia, que uno va a modificar su demanda en cuanto a la reducción, porque ya no es su interés, porque ya le fue pagado conforme el documento que se presenta en ese momento, ya le fue pagado las prestaciones irrenunciables y solo solicita que se siga el juicio por la indemnización, que al final es lo que interesa para efectos de los daños y perjuicios. Y también se relaciona con la sustitución al cambio, que de una u otra manera nosotros demandamos a Patitos S.A. ¿Ya? Y en el camino nos damos cuenta que no era Patitos S.A. Lo que estamos haciendo es que demandamos mal. Entonces le decimos al juez, solicitamos que se amplíe esa demanda y solicitamos la sustitución y que deje fuera a Patitos S.A. y que incluya a X empresa. Así es como funciona específicamente estos aspectos. Aquí en la diapositiva, ahorita Rosita, se regula que este puede producirse cuando los términos en los que originalmente se había redactado la demanda relativos al objeto por él se promovía y las pretensiones con que ésta se procedía se cambien por otros. También aplica este aspecto. ¿Me explico?
Entonces, aquí lo que pasa es que se está adecuando y aquí se denomina como un tema más de fondo, como una ampliación. Por eso es que pongo el otro ejemplo. Adelante, Rosita. Licenciado, ¿esto se puede hacer únicamente cuando se está en audiencia o se puede hacer por escrito? Se puede hacer por escrito. De hecho, muchos, ¿por qué tememos o porque tenemos la convicción de que de una u otra manera no vamos a poder manejar, por decirlo así, ese aspecto emocional o en el nerviosismo dentro de la audiencia? Muchos abogados lo que hacen es venir y presentarlo por escrito antes. ¿Por qué? Porque de conformidad con lo que establece el artículo 337 del Código de Trabajo, alguien que me lo lea, por favor. Artículo 337. Entre la citación y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Gracias, María Isabel. Y ya que está ahí, María Isabel, para ir rematando el tema de la modificación en lo que acabo de explicar, usted me puede leer el artículo 338, por favor. Muy bien. Artículo 338. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la misma audiencia, en la primera audiencia, perdón, los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, una forma que establece el artículo 335 de este código. Muchas gracias, María Isabel. Para ir cerrando este tema de la modificación, ahí está el fundamento legal de lo que yo le mencionaba en cuanto a qué. ¿Por qué le supliqué a Rosita o a María Isabel, perdón, que leyera el 337? Porque la misma legislación regula si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, ojo, vean ustedes que la legislación solo regula ampliare. Y ahí, dentro de ese es su fundamento legal para la modificación de la demanda. Pero el Código de Trabajo solo menciona la ampliación, no menciona la sustitución ni menciona la reducción, porque eso ya son términos específicamente doctrinarios. Y los legisladores, cuando promulgaron el código, incluyeron dentro de esta ampliación todos estos aspectos. Adelante, Ana Lucía. Licenciado, disculpe, es que no sé si me podrá dar acceso a un usuario que no está conocido. Era el que usted rechazó ahorita. Es que soy yo, pero necesito entrar de otro dispositivo porque en donde estoy lo van a utilizar ahorita. Ay, qué pena, yo pensé que estaba entrando tarde a clase. No, es que no lo quise interrumpir porque estaba comentando eso. Entonces, okay. mejor me voy a esperar. Dele, pues, disculpe. ¿Qué pena usted? No se preocupe. Gracias, güey. Es que, ¿saben qué es lo que pasa a ustedes? Que no es que yo sea lleno de cuentos, pero ustedes que ingresan puntuales a las clases, ustedes que están aquí invirtiendo lo más valioso que tienen, que es el tiempo, ¿ya? Por respeto a ustedes, por respeto a la cátedra, aquel alumno que ingresa 5 menos cuarto, 5 menos 10, de verdad ya se perdió toda la clase. Entonces, no es que yo sea cascarrabe ni nada, pero sí les doy acceso 15, 20 minutos después, pero ya una hora y media después, va a disculpar, Ana Lucía, yo pensé que era otra persona, pero por eso es que leí rechazar, yo disculpe, porque si ya ingresan 15 minutos antes de que termine la cátedra, creo que no tiene sentido, y si lo hacen solo por, algunas personas, pues no ustedes, si lo hacen solo por pasar nota, calificación, asistencia o algo, no. Disculpe, Ana Lucía, no sabía que era usted. No, gracias. Bueno, entonces, al final, ¿por qué decía yo entre la citación y la audiencia? Porque deben de mediar esos 3 días para que se dé específicamente la primera audiencia. Ojo,
¿Se recuerdan ustedes cuando les proyecté el correo de los divorcios voluntarios? Me notificaron el 7 y me fijaron la audiencia para el 9. Ahí fijaron los 3 días. No, de conformidad con la ley, el plazo empieza a correr al día siguiente. Entonces era 8, 9 y 10. La audiencia me la tendrían que haber fijada como mínimo el 11. ¿Pero por qué me fijaron esto? Porque es de mutuo consentimiento. Incluso, ya si ustedes lo quieren leer, conforme el decreto 8, el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 8-2020, la Corte Suprema de Justicia, ahí incluso se establece que se pueden renunciar a los plazos legales. Me explico. Entonces, esa es una gran diferencia que yo les quiero trasladar. Y dos, este artículo 338 es ya el fundamento jurídico para la ampliación de la demanda. ¿Tienen alguna duda? Esto está fácil, yo lo sé, y a los que ya lo saben, pues van a disculpar, pero tengo que explicarlo para todo aquel que no lo sabe. Y aquí, y a los que no lo saben. Adelante, Norel. Licenciado, usted dijo que es de la ampliación de la demanda o modificación de la demanda o es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, es decir, el Código de Trabajo, si vemos el artículo, el segundo párrafo, el artículo 338, en 1, 2, 3, cuarta línea, lo tengo, yo no sé cómo será de ustedes, solo regula. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o, ojo, dos supuestos, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, supuesto A, o al celebrarse esta, supuesto B, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, el Código de Trabajo únicamente regula la ampliación, no regula la sustitución ni regula la reducción. Y es lo que explicaba. El Código de Trabajo tomó la ampliación como un todo, pero de conformidad con el diccionario de la Real Academia, la ampliación es poner más. No sé si me explico. No lo dicen estas palabras, pues yo estoy hablando coloquialmente, pero me refiero a que si se reduce es hacia abajo y si se sustituye es por otro o por otros términos. Entonces, por eso yo mencionaba que la sustitución va de la mano un poco con la reducción, pero sí, Norelki y compañeros, cuando el Código de Trabajo menciona la ampliación, lo incluyó en un todo. Ese es su universo. ¿Me explico? ¿Tienen alguna? Gracias, La rebeldía, que es lo que ustedes tienen a no querer hablar. Entonces son mentiras. Si no tienen alguna duda sobre la modificación de la demanda, yo el día viernes les voy a proyectar cómo mi persona hace una demanda, ¿ya? Y les voy a proyectar, aunque algunos ya lo han visto, así como María Isabel y algunas personas, pero pues disculpen a ustedes, ¿verdad? Pero para todos tenemos que ver cómo es una resolución y cómo es una demanda. Y vamos a entrar a platicar sobre la rebeldía. ¿Qué efectos causa la rebeldía? Y pues vamos a ver rápidamente, unos 10, 15 minutos, cómo se estructura una demanda y de una u otra manera para que ustedes ya vayan a entender este concepto, aunque lo van a ver ustedes en clínicas laborales. Pero yo quisiera, ojo, lo que yo quisiera, no sé ustedes, que ustedes ya vayan duchos a las clínicas laborales y ya sepan a qué van, ¿ya? Bueno, gracias, Ingrid. Entonces, jóvenes, quedan 10 minutos para que finalice la clase y la rebeldía si nos va a llevar tiempo. Entonces, vamos a dejar la clase hoy por acá. Nos miramos el viernes a la primera hora por esta misma plataforma. Licenciado, perdone. Buenas tardes, solo por las diapositivas para preguntarle, ¿nos va a hacer favor de compartirlas en esta semana? Sí, claro, yo se las envío. Yo se las, mire, cuando ya tienen ustedes el calendario de exámenes. Ya, licenciado. ¿Cuándo es el primer examen? El 27. Espérenme. El día lunes, licenciado. ¿Qué lunes, Manuela? Lunes 27. ¿Es el primero? Sí, el primer examen es el lunes 27. Miren, pues estamos lunes 27. ¿27 qué? ¿Febrero?
Sí, este lunes que Sí, viene. licenciado. Somos nosotros, todos aturdidos. Este lunes, Hola, no, pues que luego. Va. Entonces, miren, en la coordinación siempre nos dicen que demos clase en ese ínterin. Entonces, déjenme preguntar, pues como van cambiando, porque realmente algunos catedráticos ya no dan clases a partir del lunes. Entonces, si yo solo soy el intenso que los anda citando a clases miércoles y viernes, entonces déjenme platicar. Y si no, en el examen entra hasta que veamos el día viernes. ¿Oyeron? Y les paso. No iba a conocer la rebeldía, ¿verdad? Licenciado, con De la usted tenemos, ¿Qué manda? ¿Quién me habló? perdón, con usted tenemos examen el 7 de marzo. Sí, así estoy viendo, el 7 de marzo. Entonces, sí, me imagino, voy a preguntar en la coordinación si nos van a autorizar o no. Ojo, aquí dice nota importante. Los exámenes se llevarán a cabo de forma virtual y en las fechas indicadas y en el horario del curso. ¿Qué día es 7 de marzo? Martes. Martes. Vamos a hacer un híbrido, entonces a qué hora nos podemos sin coordinar porque no es ni miércoles ni viernes. Ahí el viernes lo hablamos, ¿oyeron? Entonces, ahí es donde yo les digo que de una u otra manera algunos catedráticos suspenden clases, ¿ya? Entonces, pues si no, vamos a ver. Siempre han sido los exámenes de la jornada vespertina a las 4 p.m., pero ahora estoy viendo que pusieron que el catedrático puede enviarlo en el periodo de su clase, algo así. No, aquí dice, nota importante, los exámenes se llevarán a cabo de forma virtual en las fechas indicadas y en el horario del curso. Por eso preguntaba. Un licenciado nos dijo que a las 3:30 va a ser su examen, el de lunes, creo. Por eso yo preguntaba, porque si es día miércoles lo hacemos a segunda hora, si es día viernes a primera hora. Pero déjenme preguntar a coordinación si nos van a dar esa libertad que nosotros consignemos, aunque aquí estaba, que nosotros consignemos el horario, exactamente. Y ojo, hay algunos catedráticos que no les gusta dar el número de teléfono. Yo desde el momento en que doy clases, pues al final estoy para servirles. Si ustedes tienen alguna duda o algo, yo creo que les di mi número de teléfono, es 5946-1466, ¿ya? Y me cuesta a veces contestar mensajes porque paso en reuniones y en audiencias, pero siempre respondo los mensajes y devuelvo las llamadas. Disculpe, licenciado, ya no hicimos un grupo de WhatsApp, ¿usted era el que nos había autorizado a hacerlo o no? Ya no hicimos un grupo de WhatsApp, le digo. No sé si nos autoriza a hacerlo, incluyéndolo, pues. Incluyame. No cree que sea necesario. O sea, yo les doy mi número, pues, pero no sé qué tantos cabas que maltratan ustedes a los catedráticos, me voy a enterar yo que lo maltratan a uno. Ahí nos puede enviar tenemos otro grupo para las diapositivas también. Ok, si yo las diapositivas las pongo en el Classroom. Entonces, yo les doy el número por cualquier duda que tengan, ¿oyeron? Pero ahí estoy a la orden. Entonces, el día... No somos rebeldes, Lick, no somos rebeldes. No maltratamos. Ok, hablen, ya se van a recordar de mí en los privados o en las audiencias. Ya, ese licenciado que tanto nos fastidiaba, cómo nos hacía hablar. Ya, entonces, ahí está mi número, cualquier duda que ustedes tengan, y el día viernes yo les resuelvo la duda si es específicamente a qué horario lo vamos a hacer. Y si nos van a autorizar de la coordinación que ya nos demos clase, pero van a tener mucho descanso, hombre, ustedes son los que se me pelan ustedes. Desde el 27 hasta aquí, hasta el 9, ¿ah? No, Lick, así nos ayuda para que tengamos tiempo también de estudiar. Sí, eso me dicen muchos. Va, está Gracias, bien. Lick. Va, para servirles, jóvenes. Lo hago con la condición de que hablen, lo que ustedes no hablan. Sí, Yo creo que ya vio, usted me hizo hablar, me motivó. Yo creo que no les he hecho nada.